Entonces, bueno, si no podemos aprender como lo hace un bebé, pues entonces ¿cómo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el mejor método para nosotros como adultos? Bueno, resulta que los adultos aprenden ya con un propósito, o sea, ya lo hacen conscientemente. Nosotros ya estudiamos un idioma conscientemente, teniendo en nuestra mente qué es lo que queremos lograr. Ya tenemos como, o sea, lo hacemos, nosotros estudiamos un idioma con un propósito en mente. A diferencia de un bebé también, entonces es muy diferente. Así que, ¿cuál sería el mejor método? Aquí, bueno, obviamente no existe un consenso donde haya un grupo de, no sé, de profesores de idiomas, de lingüistas o lo que quieran, que hayan hecho una reunión y hayan dicho este es el mejor método para aprender. Eso no existe, lamentablemente, pero no existe. Entonces uno tiene que basarse más bien en las investigaciones, que existen, en las investigaciones que se han hecho de neurociencia. Y entonces aquí sí entra un poco de la opinión personal, en cuanto a que uno mezcla o combina todas esas investigaciones. Y entonces uno llega a una, digamos, como una opinión de cuál sería un buen método para poder aprender mejor un idioma. Entonces, bueno, aquí sí ya entrando un poco en mi opinión personal, en mi experiencia y en algunos de los estudios que he visto, porque sí también tomé un curso relacionado con esto, que es como las investigaciones científicas en relación con el aprendizaje de un segundo idioma. Por ahí tengo mi certificado. Lo que yo les recomiendo es que hagan una combinación. O sea, no se limiten nada más a decir, voy a tomar un curso, el mejor curso que haya y ya con eso voy a aprender mucho, ¿no? Pues no exactamente, o sea, sí van a aprender obviamente si es el mejor curso, pero así que digan ya con eso van a poder hablar, comunicarse en otro idioma en un país así, pues no, realmente no. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que hagan una combinación de varias cosas. Eso es un aprendizaje activo. O sea, cuando la gente luego les dice, o cuando alguien pregunta, ¿cómo puedo aprender tal idioma? Eso, y salen diferentes opiniones, ¿no? Unos dicen, pues tomando un curso de no sé qué. Otros dicen, no, pues viendo películas. Y yo así aprendí. Y otros dicen, no, pues con canciones, ¿no? Yo les recomiendo que hagan todo eso. O sea, que hagan un aprendizaje activo donde combinen todo eso. Donde no se limiten solamente a la inmersión, o sea, solo el estar escuchando y pretendiendo absorber todo. Porque aparte eso también es un poco variable entre las personas. Algunos aprenden más así que otras. Eso también no es uniforme para todo el mundo. Entonces quizá ya con el tiempo ustedes pueden ir encontrando su método, cuál se les hace más cómodo, con cuál aprenden mejor. Pero de entrada, si no tienen muy claro esto, yo les sugiero que hagan una combinación de todos los diferentes estas formas de aprender, que combinen también la gramática. No se olviden de la gramática, a pesar de que hay mucha publicidad. He visto a muchos profesores de idiomas que pues realmente no tienen este conocimiento o estos que hayan analizado estos estudios que hay en neurociencia, y ellos se limitan a decir, ¿no? Es que la gramática eso no sirve y es mejor irse a la inmersión del idioma. Y no, la gramática realmente sí es muy importante que la aprendan, porque
eso es la lógica del idioma. Es entender el por qué el idioma funciona de cierta manera. No puedo voltear mucho. Está el perrito. Me estaba empujando, como diciendo, camínale, hijo. Entonces sí, la gramática es muy importante. Es la lógica del idioma, es entender porque se construyen las oraciones de cierta manera, porque ciertas palabras cambian de tal o cual forma. Y es que si no pasa como hay muchas personas que tienen ya años viviendo en otro país, y a pesar de que ya tienen muchísimo tiempo, muchísimos años en ese otro país, o sea, ya pueden hablar el idioma, ya se comunican, porque pues ya con tantos años en otro país es obvio, ¿no? Que alguien va a aprender el idioma. Pero está chiquito, quiere jugar. Pero no recuerdo cómo regresar. Ah, ya me acuerdo. Bueno, entonces les decía que pasan como esas personas que tienen mucho tiempo de vivir en otro lugar, pero siguen cometiendo muchos errores muy básicos. Entonces los escuchan hablar y uno se queda pensando, ¿cómo es posible que después de tantos años de estar escuchando esas mismas palabras y siguen cometiendo el error? Errores muy comunes. O sea, de palabras que se usan todo el tiempo, que ellos escuchan todo el tiempo. ¿Por qué lo siguen cometiendo? Sí, seguramente que escuchan esas palabras todos los días, cuando se comunican, ¿no? Cuando escuchan que alguien más habla. Pero sí, porque no entienden esa lógica del lenguaje. O sea, no saben por qué tal palabra no se dice de una forma o por qué se dice de otra. O sea, no hay una conciencia de eso. Simplemente se limitan a ir a darse a entender y entender a las demás personas, lo cual pues no digo que esté mal. O sea, depende, ¿no? También si el objetivo de una persona es simplemente poder ir a otro país y darse a entender y entender a los demás, pues bueno, posiblemente no les importa mucho el tener un alto dominio del idioma, el tener una buena gramática. Entonces, eso pues cada quien, ¿no? Eso sí, depende de los objetivos de cada uno. Pero si el objetivo es tener un buen nivel en ese idioma, tener una buena gramática, poder conseguir una certificación en nivel C1, por ejemplo, que ya son niveles avanzados. Entonces ahí sí que es muy importante el que desde un inicio se metan en cuestiones de gramática, el que pueden tomar cursos donde enseñen la gramática, pero al mismo tiempo tener ese aprendizaje activo por medio de lectura de textos, viendo películas, por ejemplo, con subtítulos. Se supone que lo que se ha visto es que cuando se ven películas con subtítulos, la mejor forma es ver la película en ese otro idioma y los subtítulos también en ese idioma. Entonces para comenzar ese es un buen método, es un buen comienzo. Personalmente la verdad es que yo siento que me funciona más el ver la película en ese idioma que estoy estudiando, pero ver los subtítulos en mi idioma, o sea, en español en este caso. Porque trato de
ir captando esas palabras en el otro idioma conforme ya las estudié. Trato de irlas captando. Mientras voy leyendo en mi idioma, en el que entiendo, los subtítulos, voy tratando de escuchar y captar esas palabras en ese otro idioma. Pero algunas veces también veo subtítulos en el otro idioma. Y a veces, o sea, no es como que diga, hoy voy a ver una película con subtítulos en este idioma o los subtítulos en mi idioma, ¿no? No, sino que a veces depende de la disponibilidad. O sea, si la película tiene subtítulos en español, pues la veo así. Bueno, no película, casi nunca veo películas realmente, pero sí videos en YouTube. O a veces en otras plataformas, pero normalmente en YouTube. Entonces, si tiene subtítulos en español, pues hago eso, que para mí se me hace muy cómodo, que yo siento que me funciona más para ir aprendiendo las palabras. Sentí que me iba a caer aquí. Sentí que me iba a caer. Bueno. Pero si no están disponibles y solo hay subtítulos en el idioma extranjero que pretendo aprender, pues los veo así. Entonces ahí es donde trato yo de hacer una combinación. Hay veces en los que no hay disponibles los subtítulos, pues entonces veo el video simplemente así, tratando de entender algunas cosas. Pero no es la forma principal en la que estudio, porque no entiendo nada. O sea, si soy principiante, pues no voy a entender nada, ¿no? Pues para mí eso no me funciona. Hay gente que dice, no, sí, a mí me funciona eso. Tal. Bueno, qué bueno, pero a mí no.